Buenos días, vamos a dar inicio al tema del día de hoy. Como verán allí, se trata de lo que es pensamiento y lenguaje, otros dos procesos cognitivos que van de alguna manera juntos en el sentido de que pueden complementarse entre ambos, ¿no? Y probablemente la pregunta en muchos casos ha sido, ¿qué es primero, no? Primero pensamos y luego lo traducimos al lenguaje o gracias al lenguaje podemos pensar. Bien, vamos a revisar conceptos que nos ayuden a ver ello y a discriminarlo y a identificar bien. Vamos a revisar también para qué nos sirven los conceptos, si todos los conceptos que se dan o todos los conceptos que se proponen son los adecuados o no. Ahí tienen un ejemplo, de repente un tanto burdo o grueso, pero sí creo que vale, dice, todas las figuras representan un foco, depende para quién, ¿no? Dice, generalmente utilizamos significantes diferentes, o sea, representaciones diferentes. Claro, lo cierto es de que si para ti vale suficiente para que tú lo recuerdes, pero si tú intentas comunicarlo, tiene que ser algo que otra persona también pueda entenderlo, ¿no? Entonces, de allí la importancia de definir bien los conceptos o de utilizar bien el lenguaje para definirlos. Vamos a revisar entonces el día de hoy qué cosa es el pensamiento, qué funciones cumple, a qué se llama creatividad y qué es el lenguaje, cómo se adquiere, cómo se desarrolla y qué utilidad también nos puede brindar en el momento de la comunicación, en el momento del desenvolvimiento personal en general. Empecemos por lo que es pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, hablamos de una cadena de respuestas simbólicas, o sea, hablamos de una cadena de respuestas, pero no cualquier respuesta, no cualquier conducta, sino respuestas simbólicas, algo que representa algo, que lo simboliza. Esta cadena de respuestas simbólicas nos va a permitir resolver problemas, pero además también formular nuevas ideas y finalmente, con probabilidad alta, lo más importante, poder tomar decisiones. Entonces, el pensamiento es uno de los procesos cognitivos más complejos, porque al pensar tú activas la atención, activas lo que es la percepción, activas la memoria, activas otros procesos cognitivos. Fundamentalmente se le reconocen dos funciones importantes al pensamiento. Una función representacional, que es la que veníamos diciendo, ¿no? O mencionando al decir que simboliza. Entonces, una función representacional que consiste en simbolizar, en representar al mundo. No tenemos al mundo en nuestra cabeza, tenemos su representación. Yo no tengo de repente esa lámpara en mi cabeza, no, la representación de la lámpara, el símbolo. Y esa es una función del pensamiento, representar el mundo para poder ser interiorizado. La otra función importante del pensamiento es la llamada función elaborativa. A través de esta última, de la función elaborativa, elaboramos, como su nombre lo dice. ¿Qué elaboramos? Elaboramos conceptos y elaboramos también soluciones para los problemas. Le damos solución a problemas vigentes, a problemas cotidianos, a problemas que tengamos nosotros, ay chicas, que tengamos nosotros en la vida. Y empecemos por la función representacional del pensamiento. O sea, esa es la primera, en realidad. Es así como nos damos cuenta o como empezamos a utilizar nuestro pensamiento. A través de actividades representacionales y todo esto fue estudiado con mucho detenimiento y en su propia familia, a partir de su propia familia, por Jean Piaget. Jean Piaget es un psicólogo que van a escucharlo mencionar
en varias ocasiones, porque casi todo lo que conocemos sobre pensamiento, y para Piaget, pensamiento igual inteligencia, está relacionado con sus investigaciones, con sus trabajos, con su teorización. ¿Qué dice Piaget sobre esta función representacional? Que no es una función que aparezca así de pronto, ya representamos el mundo, sino es algo que progresivamente vamos haciendo, progresivamente aprendemos a hacer. Que la primera manifestación de función representacional es la imitación, pero no cualquier imitación, la imitación diferida. Ahora que están dando partidos de fútbol a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, probablemente no todos tienen oportunidad de verlo, pero sí deseos de repente de verlos, ¿no? Sobre todo si alguien te lo recomienda y te dice, oye, bien, la jugada de tal, no lo vi, pero puedo ir a mi celular de repente o esperar que en la televisión lo repitan, generalmente al internet, ¿no? Busco el partido y lo veo de nuevo. Lo estás viendo, pero lo estás viendo en diferido. Significa que no en el momento que se produce, sino después, en otro momento. Cuando hablamos de imitación diferida, utilizamos este adjetivo diferido en la misma acepción. Entonces, hablamos de la imitación que se da no en presencia del modelo, sino cuando el modelo ya está ausente. Ya no está el modelo y el bebé, el niño pequeño, empieza a imitar. Y aquí tienen un ejemplo que sí lo muestra, ¿no? El señor habla por el teléfono celular en presencia del bebé, porque es un bebé todavía, menos de un año es un bebé, y cuando no está el papá o la persona que habló por teléfono, el niño coge cualquier cosa, o de repente solo su manito y empieza a hablar. Está imitando, pero está imitando en diferido. La imitación diferida es mucho más que memoria, o sea, no es solamente que lo recordó, es que tuvo la capacidad de representar aquello que vio y guardarlo. Para interiorizarlo, ya tuvo que poner en práctica una función representacional, simbolizarlo de alguna manera para poder interiorizarlo. Eso es complejo, sobre todo para un bebé, pero es la primera señal de que hay pensamiento. O sea, el primer indicador de pensamiento es la imitación diferida. Algo un poquito más complejo es el llamado juego simbólico. Cuando hablamos del juego simbólico, hablamos de una historia que el niño arma, una historia indudablemente que está basada en hechos que ha vivido, directa o indirectamente, una película que vio, o de repente un cuento que le narraron, o de repente una experiencia vivida, lo llevaron a poner la vacuna, entonces el niño miró cómo la gente hacía su fila y luego algunos lloraban, otros no lloraban, los felicitaban, de repente en ese centro les daban un caramelo, algo de premio a los que no lloraban, lo que sea. Él lo vio, llegó a su casa, hizo lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Para que no sea una imitación, simplemente, que utilizó símbolos. ¿Qué es un símbolo? Es algo, un objeto que representa otro. Las características de los símbolos que utilizan estos niños en el juego simbólico es que el símbolo es transitorio y es arbitrario. ¿Qué significa eso? Que lo que él utilice no lo va a utilizar siempre representando lo mismo en todo el juego. En el mismo juego puede servirle para representar varias cosas diferentes. Además, este símbolo que está utilizando no tiene necesariamente que parecerse al objeto original. Es arbitrario. Por eso se dice, el símbolo es arbitrario y transitorio. Por ejemplo, está preparando una ensalada de frutas. Necesita una sandía. Entonces, no tiene pues nada que se parezca a la sandía, tiene lapiceros. Ya está. Acá tengo la sandía.
¿En qué se parece esto a una sandía? La forma, no. El color, no. En nada. Pero él necesita una sandía. Esto es una sandía. Ya está. Piquen. Ya. Listo la sandía. Llévele la sandía a la mami. Llévele la sandía a la tía. Llévale la ensalada de frutas que hemos preparado. Ya está. Y luego regresa el amiguito, la amiguita con la que esté jugando y le dice, las cucharas. Ah, las cucharas. Otra vez, el mismo lapicero. Acá está la cuchara, llévale. Primero fue una sandía, porque necesitaba la sandía. Ahora es una cuchara, porque necesita la cuchara. En ese sentido es transitorio. Entonces, en el juego simbólico te encuentras eso. Encuentras primero una historia, que si bien es cierto, puede estar basada en hechos reales, él la ha recreado. O sea, él le ha puesto un poquito de su imaginación en la recreación. Y símbolos, uso de símbolos, que son transitorios y son arbitrarios. Una tercera forma de representar el mundo, más compleja todavía, es la llamada imagen gráfica. La imagen gráfica, como ven allí, no es más que el dibujo. El dibujo también tiene sus etapas, tiene sus niveles. Al comienzo es un garabato, ¿no es cierto? Pero para el niño representa algo. Después ya se va volviendo más fiel a la realidad. Por ejemplo, en el dibujo que estamos viendo allí, su muñeco tiene cabeza, de la cabeza salen las piernas y de allí salen los brazos. Es el típico monigote que realizan los niños en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque él va a representar lo que le llame la atención, lo que considere más importante. Las piernas son importantes, obviamente, porque él camina, corre, se trepa. Los brazos son importantes, claro, porque él actúa. La boca, los ojos también. La nariz, no mucho, no entiende mucho para qué. El tronco, no entiende mucho su sentido, pero está su corazón para ti. Para él no ve nada, no entiende. No lo representa todavía. Poco a poco el dibujo, o sea, la imagen gráfica, se va volviendo más fiel a la realidad. Ya le realizará el cuello, los hombros, el tronco y así sucesivamente, ¿no? De acuerdo también a su interés, a su dedicación. Entonces, tenemos 3 niveles hasta ahora: imitación diferida primero, juego simbólico después, imagen gráfica como tercer nivel de representación. Un cuarto nivel es la llamada imagen mental. Cuando hablamos de imagen mental, hablamos de operaciones que se hacen mentalmente, ¿ya? Por ejemplo, no solamente operaciones numéricas, ¿no? 4 más 8, ya yo me puedo imaginar y doy el resultado. También de operaciones referidas a acciones, ¿no? Tengo un papel, lo doblo por la diagonal, lo vuelvo a doblar por la línea media, ya, lo perforo, lo abro, cómo quedaron los puntitos, los agujeritos, cómo han quedado distribuidos. O sea, esa operación mental se llama imagen mental. Trabajamos con imágenes mentales para operar. Eso es mucho más complejo. Pero lo más complejo, o sea, la forma más sofisticada de representar al mundo es el lenguaje. El lenguaje es arbitrario, consensual, y representa al mundo de una manera determinada, ¿no? Entonces el lenguaje es parte de la función simbólica del pensamiento. Es algo creado arbitrariamente. ¿Por qué se llama esto lapicero? ¿Qué tiene que ver esto con un lapicero? Nada, es el nombre que le pusieron, simplemente. ¿O por qué se llama esto lápiz, ¿no? Igual, no tiene nada que ver. Simplemente es arbitrario. La cadena sonora es arbitraria. Entonces, una primera función del pensamiento es la función de representar al mundo y lo hace así. El pensamiento reemplaza los objetos por imágenes, signos o símbolos.
Aquí se utiliza mucho o se recurre para entender esto al modelo que nos dio Ferdinand Saussure. Ferdinand Saussure nos dio este modelo para el signo lingüístico, pero vale para todo, ¿no? Él dice que, por ejemplo, ante cada significante, llamándole significante o significado, el significado vendría a ser el objeto, la persona, la situación, lo que tú quieres representar. Le pones un significante. El significante viene a ser aquello que va a representar. En este caso, como se trata del lenguaje, nos habla de, por ejemplo, la palabra perro, ¿no? Ese significante, por lo tanto, puede ser variable. Yo le puedo llamar perro, pero de repente en inglés le dicen dog, de repente en quechua le dicen alco, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Cada uno le va dando una palabra o un significante diferente. Bueno, simplemente es una analogía. La otra función que cumple el pensamiento, es una función elaborativa. La función elaborativa del pensamiento se da a partir de la formación de conceptos y la solución de problemas. ¿Cómo se forman los conceptos? Los conceptos se forman siguiendo esa secuencia. Pero ojo, cuando nosotros hablamos de formar conceptos, qué curioso, es algo que lo hacemos espontáneamente. O sea, no es algo que haya sido dictaminado por la ciencia, no. Es algo que espontáneamente lo hacemos y que la ciencia lo recogió. Y generalmente lo que hacemos es seguir esta secuencia, ¿no? Cuando tú formaste un concepto determinado, cualquiera sea este concepto, lo primero que hiciste sin que nadie te lo haya enseñado, sino espontáneamente, fue observar todos los objetos que te decían con ese nombre. Pásame el lápiz, toma tu lápiz. De repente me daban de repente me daban toma tu lápiz, ya está. Préstame mi lápiz, es este. De repente alguien venía por ahí y te decía, me prestas ese lápiz, y era un portaminas. Ya, también lo metí dentro del grupo de los lápices. Y así sucesivamente. O sea, préstame este lápiz, ya está, acá tengo otro lápiz. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, observas todos los objetos que te dijeron que se llamaba lápiz. Ya está, tengo todos estos. Segundo lugar, identificas las características comunes o esenciales de ese grupo. Entonces, ¿en qué se parecen todos? Ah, ya, pintan negro. Este también pinta negro. Este también pinta negro. No importa, mira, este es amarillo, este es negro con plomo. Casualmente este también es amarillo. Bueno, pues podría ser de otro color. Vamos a suponer que sea de otro color. Pero pinta negro. Entonces, identifico qué características comunes tiene y yo sintetizo, organizo todos esos atributos en una sola palabra. Quiere decir, todos esos los voy a incluir en una clase, en un grupo, que se va a llamar lápiz. ¿Por qué? Porque todo el mundo me ha dicho que se llama lápiz. Entonces yo lo pongo en esa clasificación. Entonces sintetizo los atributos con una palabra. Eso es lo que hicimos. Así aprendimos no solamente qué cosa es un lápiz, así aprendimos qué cosa es media, zapato, polo, leche, manzana, sopa, todas las palabras que hemos ido aprendiendo. Hemos formado el concepto en mención por abstracción. La abstracción es el proceso que consiste en extraer características comunes de un grupo. Tengo el grupo, ahora voy a sacar las características comunes, las extraigo, las abstraigo. Observo los objetos
que forman ese grupo, identifico características comunes y les pongo la etiqueta. Estos son lápices. Ya está. Así hemos formado conceptos. Así aprendimos espontáneamente a formar conceptos en nuestra vida. Así formamos todos los conceptos que hemos conocido. La otra función que cumple el pensamiento es la función elaborativa. ¿Qué elaboramos? La otra función elaborativa del pensamiento, además de acá se han equivocado, ¿no? Además de formar conceptos, es solucionar problemas. Esta vendría a ser la segunda, ¿no es cierto? Y esta vendría a ser la primera. Ya está. Primero formamos conceptos y segundo solucionamos problemas. ¿Qué es un problema? Algo que no tiene una solución a la vista, algo que todavía está no me permite tomar una decisión. Aquí necesito un tipo de pensamiento que le llamo pensamiento dirigido. Pensamiento dirigido, o sea, un pensamiento que tiene un objetivo. Si el problema está bien definido, entonces yo sé qué busco. Si el problema está bien definido, puedo utilizar una de esas 4 estrategias. Primera estrategia, ensayo y error. Esta es la primera estrategia porque es la más simple, la primera que generalmente usamos. Un ensayo es un intento, un error es un fracaso. Entonces, consiste en que yo pruebo, y si alguna me resulta favorable, aleluya, solucioné mi problema. Eso es el ensayo y error. Es una estrategia azarosa. El ejemplo típico, tengo un candado, está cerrado, necesito abrirlo para poder salir. Y pregunto, pues, ¿no? ¿Y cómo salgo? El candado está cerrado. En el cajón ahí está la llave. Abro el cajón y hay un manojo de llaves. Son 3 llaves nada más. Pero no sé cuál es. ¿Qué hago? Pruebo, pues. Agarro una, no es. Ya ensayé, ya intenté, fracasé, no es. Agarro la otra, no es. Agarro la tercera, abrí, solucionado el problema. ¿Qué estrategia utilicé? Ensayo y error. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, está sometida al azar. Puede que te dé la solución al primer intento o puede que no. Son 3 llaves, no hay problema, puedo utilizar ensayo y error, porque las posibilidades no son muchas. Pero si en vez de 3 llaves hubieran 300, 298 no abre, 299 tampoco, 300, al fin, pero ya pasó todo el día, ¿no? Entonces, esa es la desventaja. La desventaja es que no te garantiza la solución del problema. Puedes solucionarla, puede que no. ¿Qué te conviene más si tú tienes un tiempo limitado? Te conviene utilizar la estrategia que se denomina recuperación de información. ¿A qué se refiere la recuperación de información? Se refiere justamente a lo que está diciendo, que vas a recuperar información. ¿De dónde? De la memoria. Vas a recuperar información de la memoria. ¿Cuál es el requisito principal? Que lo tengas en la memoria. Si no, no lo puedes recuperar. Es esa la razón por la cual toda la vida yo particularmente voy a repetir, resuelvan todos los ejercicios que caigan en sus manos. Y si no les cae ningún ejercicio, búsquenlos, porque ustedes necesitan tener en su memoria muchos ejemplos de ejercicios bien resueltos, aunque te hayas demorado 3 días en conseguir la solución. Pero acá tienes el ejercicio solucionado. ¿Por qué?
Porque al momento que das examen, tú lo que vas a hacer, yo he visto un ejercicio así, yo he visto un ejercicio así, ¿cómo se resuelve? Ah, ya, así. Saco, aplico, ya está. Esa es la estrategia que más me conviene. ¿Cómo voy a saber qué es la alternativa correcta? O que he buscado la solución correcta. Porque mientras el ejercicio más se parezca al que tú tienes almacenado en la memoria, más posibilidades de que el mismo tipo de solución o estrategia te resulte exitosa. Mientras más parecidos sean los problemas, más posibilidades de acertar tienes. Entonces necesitas tener eso en tu memoria. Pero si tú dices, por ejemplo, yo he visto un ejercicio así, ¿cómo se hacía? No lo hice. Uy, ahí entra el pánico, la angustia, ya se contaminó todo el examen. Pero si tú dices, he visto un ejercicio así, ¿cómo se hacía así? Uy, claro, me demoré como una semana para poder entenderlo y conseguir la respuesta, pero se hacía así. Saco, aplico. Recuperación de información. Una tercera estrategia para resolver problemas es utilizar algoritmos. Los algoritmos son instrucciones, es un instructivo. Primero haces esto, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, solucionado. El algoritmo sí te garantiza al 100% la solución del problema, pero los algoritmos existen y se aplican en casi todas las ciencias fácticas, ciencias de números, no ciencias humanas. No existe un algoritmo para solucionar los problemas con tu pareja. No existe un algoritmo para llevarte mejor con tu papá o con tu mamá. No, no existe, porque los seres humanos somos multideterminados. Entonces, en cambio, en las ciencias matemáticas, numéricas, sí puedes aplicar algoritmos. ¿Cuál es la desventaja? Toda la matemática está basada en algoritmos, ¿sabes? Las fórmulas son algoritmos. Todos los pasos que tienes que dar para sumar, para restar, para multiplicar, para dividir, para una ecuación determinada, son algoritmos. Pero la desventaja es que a veces los algoritmos suelen ser muy laboriosos. Toda la pizarra llena y recién solucionar el problema. Y si aplico todo esto, ya se me pasó la mitad del tiempo del examen. Esa es una desventaja que puede existir. Pero sin embargo, estoy segura que muchos de sus profesores les han dado algunos atajos, algunos truquitos. Y le dice, está bien, alumno, esto es muy laborioso. Acá está la respuesta. Pero podemos hacer esto. Haz esto, solucionado. A ver, compara. Sí, la misma respuesta, salió. Ese atajo, ese truquito, entre comillas, aquello que sí te resuelve exitosamente el problema, aunque no te parezca lógico, se llama estrategia heurística. Heurística viene de eureka. Eureka es una interjección que se utiliza cuando uno se sorprende de algo nuevo, de algo innovador. Aquí en esta estrategia, en estas estrategias heurísticas, tú utilizas un tipo de pensamiento llamado pensamiento creativo. Utilizas tu creatividad. Ojo, decimos que es una estrategia de solución de problemas cuando justamente sí te permite solucionar el problema. No se trata de empezar a divagar y dar un montón de posibilidades, estrategias, o decir puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, combinar las cosas sin razón. No, se trata de solucionar el problema. Si el atajo o el truquito me sirve, enhorabuena. Entonces he utilizado una estrategia heurística. Les han puesto allí como ejemplo que dice que a veces se utilizan estereotipos para poder tomar decisiones más rápido. ¿Eso se considera una estrategia heurística? Sí.
en general, los estereotipos en general. Voy a comprar un equipo, de repente un equipo de, ya, una laptop. Entonces veo ahí y digo, ¿cuál será mejor? Tengo ese problema, quiero escoger la mejor. Entonces yo digo, ¿cuál? ¿Compro esta marca? ¿O compro esta? ¿O compro esta? ¿O compro esta? ¿Cuál será mejor? Ah, esta marca. Esta marca es buena en esto, en esto, en esto. Y sí, o sea, yo tengo un equipo tal de esta marca y es bueno. Tengo un equipo tal de esta marca, de esa misma marca y es bueno. Mi amigo me comentó que tenía esto. Ya, yo digo, todo lo que sea de esa marca es bueno. Eso es un estereotipo. Me guío por mi estereotipo. Digo, entonces compro eso porque es bueno. Los estereotipos me ayudan a solucionar problemas y se considera una estrategia heurística. A ver, y a propósito de ese tipo de pensamiento que necesito, es que entramos a lo que es el concepto de creatividad. Cuando hablamos de creatividad, justamente hablamos de utilizar pensamiento creativo, o sea, el pensamiento que es novedoso, que es innovador, que es diferente al pensamiento lógico, pero que tiene utilidad social. Nunca se habla de creatividad para referirse a una persona simplemente que combina las cosas de manera diferente. O sea, no es suficiente combinar elementos de manera diferente. Hablamos de creatividad cuando combina elementos de manera diferente y esto sirve para algo. Entonces decimos que su pensamiento es creativo, porque el producto sirve para algo, tiene lo que se conoce con el nombre de utilidad social. ¿Ya? O sea, no es suficiente ser novedoso, ser innovador, además tiene que tener utilidad. Bueno, tenemos dos teóricos que nos hablan de estos tipos de pensamiento, a Guilford y a Edgar de Bono. Ellos, bueno, tienen teorías que están referidas al aspecto lingüístico y más, digamos, especializados, pero lo cierto es que utilizan palabras diferentes. Tenemos dos tipos de pensamiento que hemos identificado, el pensamiento lógico y el pensamiento creativo. Edgar de Bono y Joseph Guilford lo que hacen es darle un nombre diferente por la teoría que ellos trabajan. Entonces Guilford le llama al pensamiento lógico pensamiento vertical, perdón, Guilford le llama pensamiento convergente. Y al pensamiento, carambas, otra vez, y al pensamiento creativo le llama pensamiento divergente, ¿ya? Convergente porque el pensamiento lógico, en el pensamiento lógico, todo lo que tú hagas converge en una sola respuesta, la respuesta lógica. Y le llama al pensamiento creativo divergente porque diverge de lo esperado, de lo que todos esperan que tú hagas, tú haces algo diferente, pero tiene utilidad, resuelve el problema. Edgar de Bono le llama pensamiento vertical al pensamiento lógico porque va de una causa a un efecto, de una situación a una consecuencia. Entonces es lo lógico, lo esperado, causa, efecto, y esa es mi respuesta lógica. En cambio, al pensamiento creativo le llama pensamiento lateral, porque se va por los lados, pero es útil, ¿ya? Entonces, simplemente para recordarlos como sinónimos, pensamiento lógico, pensamiento convergente, pensamiento vertical, pensamiento creativo, pensamiento divergente, pensamiento lateral. Y vamos al lenguaje, que dijimos que era la forma más sofisticada, más arbitraria, más compleja de representar al mundo. El lenguaje es un sistema de signos y símbolos
que sirven para transmitir mensajes. Eso es lo importante. En psicología atendemos al aspecto fonológico del lenguaje, al aspecto sonoro del lenguaje. Alguien lleva a su hijo a terapia de lenguaje porque no pronuncia bien, porque no arma bien las oraciones, o sea, al aspecto sonoro del lenguaje. La idea es poder mantener una buena comunicación. El lenguaje es importante tener en cuenta cómo se adquiere. Para poder adquirir el lenguaje, estamos hablando del aspecto fonológico, del aspecto sonoro, necesitas que tu organismo haya madurado, alcanzado el nivel apropiado en varios aspectos, pero además necesitas aprender. Es importante, importantísimo que el sujeto haya conseguido la maduración orgánica a nivel neurológico. O sea, necesitas madurez neurológica. ¿Qué zonas tendrían que haber madurado? Área de Broca, área de Wernicke, efectivamente, porque si no, no comprende ni puede expresarlo. Ya entonces necesito que haya madurez neurológica, pero también necesito que haya madurez en el aparato fonador para que el sujeto pueda emitir todos los fonemas, pronunciarlos todos. O sea, necesito que lengua, paladar, carrillos, mandíbula, todo esté bajo el dominio del sujeto, el sujeto pueda colocarlos de tal manera que pueda pronunciar todos los fonemas, 27 en el caso del idioma español. ¿No? O sea, necesito que todo el aparato fonador esté bajo el control del pequeño para que él pueda reproducir estos fonemas. Si no estuviera así, no va a poder reproducir todos los fonemas. Pero necesito también que tenga madurez auditiva para que él pueda discriminar, diferenciar entre un fonema y otro. Hay fonemas que son muy parecidos. Yo escucho a veces a sus profesores que no dicen B, D, sino dicen, qué sé yo, burro, dedo, ¿no? ¿Por qué? Porque la B y la D se parecen mucho. Si no tienes una buena discriminación auditiva, los puedes confundir, ¿no es cierto? Entonces necesito madurez auditiva y necesito madurez respiratoria, porque para hablar trabajamos con la emisión y freno del aire. Para eso necesito manejar bien mi respiración. Si llega un niño a terapia y dice, a mi casa se metió un sapo en mi casa, ¿no es cierto? ¿Qué cosa me estás diciendo? Un sapo en mi casa se metió, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Está botando demasiado aire para pronunciar la letra S. Se llama ceseo, ¿ya? Y eso hay que corregirlo enseñándole a respirar bien. Si llega un niño, por ejemplo, y no pronuncia la R, y dice, sí, la yata, había una yata coyendo la yata, ¿no? ¿Qué está diciendo? Que la rata estaba corriendo, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? No maneja bien su aparato fonador en ese caso, porque cuando yo digo rata, mi lengua vibra, corriendo, mi lengua vibra. Cuando el niño dice la yata, coyendo, su lengua no vibra. Entonces no tiene la posibilidad, no aprendió la posibilidad de hacer vibrar su lengua, y eso se puede corregir. Cuando el niño dice gracias o gracias y le da lo mismo, él escucha lo mismo. Hay un problema a nivel auditivo. Entonces, además de tener todo esto maduro, necesito que el niño aprenda. Puede aprender de diferentes maneras. Puede aprender por imitación, que es generalmente como se aprende la mayoría de palabras y de fonemas,
pero también puede aprender por asociación. Viene la mamá y le dice, toma tu leche, ¿te gustó la leche? ¿Está rica la leche? Mira la leche, ¿quieres más leche? ¿No? Entonces el niño asocia, relaciona leche con eso rico que siente en su boca. Y aprende luego qué significa la palabra leche. Aprende la palabra leche. Se dice que aprendió por condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje que se refiere a la asociación de estímulos. Se asociaron, se relacionaron. Puede aprender por condicionamiento operante. Se le llama condicionamiento operante al aprendizaje por refuerzo, por premio. Cada vez que el niño pronuncia bien una palabra, le dan un premio. El premio puede ser simplemente que lo atiendan o que le den lo que está pidiendo. El niño dice, gelatina, gelatina. Ah, gelatina, ya, yo le entendí bien y le di la gelatina. Pero si me dice, gelatina, no te entiendo, es que no te entiendo. Y no le entiendo y no le puedo dar nada. Entonces, la consecuencia de su lenguaje es lo que va a hacer que reciba el premio, lo que está pidiendo, o no lo reciba. No se lo doy, funciona como un castigo. Entonces decimos, aprendió a hablar por condicionamiento operante, de acuerdo a las consecuencias que tenía por pronunciar bien o no pronunciar. Y puede aprender también de manera cognitiva, cuando ya está más grandecito, entiende, arma las palabras, aprende más palabras y aprende a hilvanarlas sintácticamente bien. Entonces, dos variables importantes para poder adquirir el lenguaje, para poder recién absorber esos 27 fonemas que tiene nuestro idioma. ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? Encontramos aquí dos etapas. Una etapa denominada prelingüística, generalmente, no digo que es obligatorio, generalmente hasta el año, donde el niño poco a poco va a ir adquiriendo sonidos importantes para el lenguaje. Y una etapa lingüística donde ya va a ir moldeando poco a poco su lenguaje. Vamos a ver la etapa prelingüística. Pre significa antes, lingüística de lengua, ¿no? En la etapa prelingüística, el niño empieza a manejar sonidos, dijimos, ¿no? Por ejemplo, desde que nace hasta el mes y medio más o menos, el único sonido que él emite es el llanto, ¿cierto? Entonces, eso es su primer sonido. No significa nada, ¿no? Por lo menos dentro del idioma no significa nada. Puede ser que la mamá reconozca, ah, ese llanto es de dolor de estómago, no, ese llanto es de sueño, pero eso no es algo que la mamá entienda, no significa que sea parte de un lenguaje idiomático, ¿no? Entonces, no está considerado. Tú buscas ahí, ah, llora el niño, buscas en el diccionario, no encuentras nada, ¿no? Al mes y medio, más o menos, y hasta los 6 meses, el niño va emitiendo sonidos. Sonidos producto del juego, del ejercicio que él tiene con su aparato fonador. Él empieza a jugar con su aparato fonador. Bloquea, suelta, ¿no? Entonces está gorjeando. Se llama gorjeo a esos sonidos que emite como producto del juego, del entrenamiento, de la exploración con el aparato fonador. De repente por ahí la mamá, el papá o alguien dice, no, ha dicho agú, pero en realidad son gorjeos solamente. A los 6 meses aproximadamente, el niño ya puede balbucear. Se dice que balbucea cuando repite una sola sílaba. La repite varias veces. Da, 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 da. Ta, 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 ta. Mam, mam, mam. Está balbuceando. Está balbuceando cuando repite la misma sílaba. Y de repente por ahí alguien me dice, no, mi hermanito, pero mi hermanito tiene 6 meses, pero él tiene varias sílabas. Claro, pero no las combina.
no las combina. Cuando repite una, la repite varias veces. Se llama balbuceo. Hacia los 8 meses, este balbuceo tiene ya una entonación que implica una intención. Entonces, de repente él está jugando con sus cositas, viene su primito y agarra su juguete favorito y lo trata mal, entre comillas, ¿no? Lo tira, lo empuja, es tosco. Y él está así como que quiere hacer algo, pero no puede, ¿no? En un descuido del primo, va, quita su juguete y lo regaña, pero solamente balbucea, pero sin embargo dice ta, 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 ta. La entonación que le dio al balbuceo ya le da una intención, ¿sí? Entonces, a eso se le llama un balbuceo entonado. Hay una variación tonal en su balbuceo que implica una intención. De repente llega visita y el niño se dio cuenta que cuando llega visita le permiten hacer algunas cositas que cuando está solo, sin visita, no le permiten. Y él, de todas maneras, va e intenta como pidiendo permiso. Da, 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 ¿no? Como que pide permiso, o sea, usa la entonación como un elemento más para transmitir un mensaje. Eso se ve aproximadamente a los 8 meses. Y luego de eso, antes que me olvide, teóricamente no es rígido, recién a los 12 meses aproximadamente, él ya es capaz de emitir una palabra. Cuando ya es capaz de combinar sílabas y emitir una palabra, decimos que ya entró a la etapa lingüística. Esta etapa lingüística también tiene subetapas. El primer estadio o subetapa se conoce como el estadio holofrásico. Acuérdense de los prefijos, ¿ya? Holo significa todo, frásico viene de frase. Se refiere a que el niño con una sola palabra, pues expresa todo un pensamiento. De repente aprendió a decir calle y quiere decirle a su papá que quiere ir a la calle. Lo agarra del pantalón, lo jala y le dice calle, calle. Está diciendo una palabra, pero se está ayudando para transmitir el mensaje de una acción. Esa acción se llama praxia y se dice que su lenguaje es simpráxico, pegado a la praxia. Calle. En otro momento, esa misma palabra puede servirle para emitir otro pensamiento. De repente quiere avisar que la puerta se ha quedado abierta y se ve la calle. Entonces, ¡ah, calle! El señalamiento, su brazo estirado, ya es una praxia. Entonces su lenguaje es simpráxico, pegado a la praxia. Con una sola palabra expresa todo un pensamiento. Una segunda subetapa es la llamada, por algunos lingüistas, la etapa de la explosión del lenguaje, donde el niño simplemente aumenta tremendamente su vocabulario, ¿no? De una palabra semanal que iba aprendiendo, empieza a aprender una palabra diaria, entiende más de lo que emite, ya su lenguaje aumenta. Una tercera subetapa es la del habla telegráfica. Aquí el niño ya combina palabras, ¿no? Generalmente 3, 4 palabritas. Y sintácticamente está bien construida su oración, pero no lleva conectores. Él puede decir, mamá buena lleva calle. No dice, mi mamá es buena porque me lleva a la calle. No, él dice, mamá buena lleva calle. Se habrán dado cuenta que utiliza sustantivos, adjetivos, verbos, porque estas palabras tienen significado por sí mismas. Entonces utiliza palabras cargadas de significado. No utiliza conectores porque no los entiende. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? No sabe, pues. Entonces los conectores no los usa, simplemente no los usa. Yodo pa' nueva, ya está.
Estoy diciendo, yo tengo ropa nueva, pero no está utilizando todas las palabras que usaría un adulto. No utiliza conectores, ¿ya? Se dice que es el periodo del habla telegráfica porque simula o hace recordar a los telegramas. Los telegramas también solamente utilizaban palabras sin conectores, armaban oraciones sin conectores, pero por razones económicas, ¿no? Barco café llega a 8. No es el barco que trae el café llega a las 8, no. Barco, café llega a 8. Era por razones económicas. En el caso del niño no. Es simplemente porque no entiende los conectores. Una siguiente etapa ya se descubre, más o menos a los 3 y hasta los 6 años, un hablar consigo mismo. Se le llama el periodo del lenguaje egocéntrico. El niño habla consigo mismo porque todavía no tiene un pensamiento interiorizado. Generalmente habla consigo mismo para reflexionar o para repetirse instrucciones. Para reflexionar. La mamá acaba de poner la bandeja con las galletitas y le dice, hijito, estas galletitas son para la hora que llegue la abuelita. No vayas a comer nada, no toques nada. Ya, mami. Se va la mamá. Él se queda mirando la bandeja y piensa en voz alta. Pero la abuelita siempre me invita. Además hay bastantes. Se agarró una, mamá no se va a dar cuenta. Pero mamá dice que Jesucito nos está viendo siempre. Y Jesucito se pone triste cuando desobedecemos. No, no voy a agarrar. Y se va. ¿Qué hizo? Una reflexión. Pero ¿con quién habló? Consigo mismo. Eso es lenguaje egocéntrico, el que se utiliza para hablar consigo mismo. Puede ser para reflexionar o puede ser para repetirse instrucciones. Primero esto, después hago lo otro, después se las va repitiendo. ¿Ya? ¿Por qué lo utiliza en voz alta? ¿Y por qué habla consigo mismo en voz alta? Porque todavía no ha podido interiorizar su lenguaje. Aquí tenemos un gráfico que es interesante para ver esto. Acá está, del habla egocéntrica, ¿no? Entonces dice, el habla empieza siendo externa, bueno, yo hablo con otra persona, luego el habla se vuelve egocéntrica, hablo conmigo mismo, pero en voz alta, y luego logro interiorizarlo. Ahí estamos hablando de un pensamiento verbal. Ya nadie escucha lo que yo digo porque me lo digo a mí mismo, pero dentro de mí. Internalizo mi lenguaje. Entonces, esa es la forma como Vygotsky explica la importancia del lenguaje para el pensamiento verbal, como producto de la internalización de este lenguaje aprendido. ¿Ya? Eso sería, chicos, todo por hoy. Se dan cuenta que empezó con pensamiento y terminó con lenguaje. Resolvamos una pregunta, aunque sea una pregunta. Dice, antes de revisar, perdón, acá era. Dice, Roxana estuvo observando a su mamá peinarse, pintarse los labios frente al espejo. De repente sonó el celular. La mamá fue a contestar y se fue a trabajar. A los pocos minutos, Roxana, frente al espejo, utilizando el peine y pinta labios o lápiz labial de su madre, reprodujo todo lo observado. Pero al no tener un celular en la mano, cogió un estuche de anteojos y lo usó como si fuera el celular. Considerando la función representacional del pensamiento, las actividades realizadas por la niña ilustran los conceptos de 1, acá falta otra raya, respectivamente. Imagen mental e imagen gráfica, imitación diferida y juego simbólico y lenguaje, imitación diferida e imagen mental, juego simbólico e imitación diferida. ¿Qué dicen? La B. La B, exacto. Uy, se me fue la... Ay, Dios. Claro, en el primer caso, la niña frente al espejo empezó a pintarse y a peinarse, era imitación diferida, y cuando agarró el celular y empezó a utilizar símbolos, era juego simbólico. Sí, la respuesta es efectivamente
la B, ¿no es cierto? Y vamos a revisar de una vez la clave de respuestas. Acá tienen. Uy, ya está. Profesor, disculpe, ¿podría poner la diapositiva 14 para tomarle captura, por favor? Ya. A ver. 14. Del desarrollo del lenguaje. Gracias. Ya está. Y ya está. Entonces, eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por estar allí. Felicitaciones por estarlo. Y espero haberles aclarado los temas que hemos visto respecto al pensamiento y al lenguaje. Revisen sus separatas, estoy segura que van a poder organizarlo mejor y van a poder guardarse un esquemita, un cuadro, un resumen que los haga recordar y repasar esto para tenerlo bien presente. Es todo, muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias, profesora, cuídese. Cuídense también, muchísimas gracias. Chao.